La traición que cambió el destino de México. Dicen que las tierras también recuerdan, que bajo la arena del norte mexicano, entre el polvo y las sombras del desierto, todavía se escuchan los ecos de un país que alguna vez fue más grande, más joven y más inocente. Un país que creyó en la buena voluntad de los extraños y terminó perdiendo una parte de su alma. Esta es la historia de cómo México sembró su propia tragedia al abrirle las puertas a aquellos que bajo la promesa de paz y prosperidad terminaron por desmembrar su territorio, dando nacimiento a un país ajeno sobre tierra mexicana, la República de Texas. Aló, bienvenidos a la Petit Misteriosa. En el año 1821, México acababa de nacer. Después de 11 años de guerra, la independencia finalmente se ha consumado y el país respira entre ruinas, heridas y esperanza. En aquel entonces, Texas no era un estado poderoso ni una tierra de petróleo, sino era una vasta extensión casi vacía, habitada por pueblos nómadas, misiones dispersas y unos cuantos colonos mexicanos. El territorio pertenecía oficialmente a la nueva nación, pero estaba tan lejos del centro político y tan cerca de Estados Unidos que la frontera parecía un espejismo. El nuevo gobierno, aún frágil, tenía un problema urgente: poblar y defender el norte. Las incursiones de tribus comanches y apaches eran constantes y las rutas comerciales estaban prácticamente abandonadas. Fue entonces cuando surgió una idea que parecía brillante, pero que se transformaría en una pesadilla. El Congreso mexicano aprobó un plano de colonización controlada. Se invitaría a familias extranjeras, principalmente de Estados Unidos, a establecerse en Texas bajo ciertas condiciones. El propósito era bastante claro: crear una barrera humana contra las incursiones indígenas y desarrollar la agricultura y el comercio en una región olvidada. Entre esos primeros colonizadores había uno que cambiaría la historia: Stephen Austin, hijo de un empresario que había negociado con el gobierno español. Austin heredó los permisos de colonización justo cuando México se independizaba, y vaya que supo aprovecharlos. En 1823 trajo a las primeras 300 familias estadounidenses, los llamados Old 300. México les dio tierra, protección y la oportunidad de prosperar. A cambio, los nuevos pobladores debían cumplir 3 requisitos básicos: ser leales al gobierno mexicano, adoptar la religión católica y respetar las leyes nacionales, incluida la prohibición de la esclavitud. Pero en la práctica no fue así. Muchos de esos colonos nunca aprendieron español, ni se integraron a las comunidades mexicanas. Construyeron sus propias escuelas, sus propias iglesias protestantes y comenzaron a comerciar directamente con Estados Unidos. La frontera política existía en los mapas, pero en la vida real, Texas empezaba a hablar inglés. El gobierno mexicano observaba todo con preocupación, pero en esos primeros años la prioridad era sobrevivir. Se construía un país desde las ruinas del virreinato y el norte era un eco lejano que pocos querían escuchar. Sin embargo, en ese silencio comenzó a crecer la semilla de la pérdida. Lo que había nacido como un proyecto de esperanza se convertiría en una puerta abierta para la ambición extranjera. Texas ya no solo era mexicano en papel. En su alma, en su idioma y en sus costumbres ya empezaba a pertenecerle a otro país. Para 1830, Texas ya no era una promesa mexicana, era una extensión viva del sur de Estados Unidos. Los colonos, conocidos como anglos, se multiplicaban cada año. Las 300 familias que había traído Stephen se habían transformado en más de 30,000, mientras que los mexicanos nativos apenas superaban los 3,000 habitantes. Y con esa desigualdad numérica, México comenzó a perder no solo territorio, sino control, identidad y respeto. Los nuevos colonos no tardaron en demostrar que no estaban dispuestos a vivir bajo las leyes ajenas. Ignoraban las normas mexicanas, rechazaban hablar español y sobre todo mantenían una práctica que el país había abolido desde 1929, que era
la esclavitud. Para ellos, el trabajo de las plantaciones era parte esencial de su economía y no estaban dispuestos a renunciar a ello. Así que empezaron a disfrazar a los esclavos como sirvientes contratados, mientras presionaban al gobierno mexicano para hacer excepciones. El resultado fue una tensión constante. Los mexicanos que vivían en la región, llamados tejanos, comenzaron a sentirse extraños en su propia tierra, mientras los colonos estadounidenses levantaban escuelas, periódicos y milicias privadas sin pedir permiso a nadie. En la Ciudad de México los rumores crecían, que los extranjeros estaban armándose, que querían separarse, que el norte se estaba convirtiendo en una bomba de tiempo. Y entonces, el gobierno mexicano intentó detener lo inevitable. El 6 de abril de 1830 se promulgó una ley clave, la Ley de Colonización. Esta ley prohibía la entrada de más inmigrantes estadounidenses y ordenaba la instalación de guarniciones militares para recuperar el control del territorio. Pero la medida llegó bastante tarde, porque los colonos ya eran mayoría. Y lo más importante, ya no reconocían la autoridad de México. A partir de entonces, el aire de Texas se llenó de desconfianza. Las patrullas mexicanas eran recibidas con hostilidad. Los pueblos anglosajones comenzaron a organizar reuniones secretas y algunos hablaban abiertamente de independencia local, si el gobierno no cambiaba su postura. Stephen Austin, quien al principio había sido un puente entre ambos mundos, intentó negociar una salida pacífica. Viajó hasta la Ciudad de México para reunirse con las autoridades y pedir autonomía para Texas dentro del sistema federal. Pero en un país ya desgarrado por luchas internas y golpes de Estado, sus peticiones fueron vistas como sospechosas. Austin fue arrestado, acusado de sedición y enviado a prisión en la capital durante más de un año. Mientras tanto, en el norte, los colonos comenzaron a ver a Austin como un mártir. Su encarcelamiento encendió el sentimiento de resistencia y lo que antes era solo incomodidad se transformó en rebeldía abierta. Texas ya no se veía a sí mismo como parte de México, sino como una nación aparte, una tierra de pioneros que no debía obedecer a un gobierno corrupto y lejano. Los tambores de guerra todavía no sonaban, pero el silencio entre ambos bandos se hacía insoportable. Y en ese silencio, en esa aparente calma previa a la tormenta, ya se escuchaba el susurro de una palabra peligrosa: independencia. Para 1835, México ya no era el país que había nacido con esperanza. Las luchas internas, los golpes de Estado y la corrupción habían dejado a la joven nación debilitada, cansada y profundamente dividida. Fue en ese clima incierto que Antonio López de Santa Anna, un militar de ambición desmedida, asumió el poder. Prometió restaurar el orden, pero lo que trajo fue un gobierno centralista, donde las provincias ya no tenían autonomía ni voz. Para los tejanos, anglos y tejanos por igual, fue la gota que derramó el vaso. En las calles de San Felipe y González se escuchaba un murmullo repetido una y otra vez: nos quitaron nuestras tierras, nuestras leyes y ahora quieren nuestras armas. El 2 de octubre de 1835, un grupo de colonos se negó a entregar un pequeño cañón que el ejército mexicano había prestado tiempo atrás para defenderse de los ataques indígenas. Cuando los soldados fueron a recuperarlo, los colonos desplegaron una bandera improvisada con una frase desafiante: "Come and take it". Ven y tómalo. Aquel enfrentamiento, conocido como la Batalla de González, marcó el inicio de la guerra por la independencia de Texas. Los tejanos organizaron en milicias, empezaron a tomar posiciones estratégicas, mientras que el ejército mexicano, poco numeroso, mal comunicado, intentaba retomar el control. Pero pronto, lo que parecía una revuelta local se transformó en una rebelión abierta. En noviembre, los insurgentes tejanos tomaron la ciudad de San Antonio de Bexar, obligando a las tropas mexicanas a retirarse. Texas en ese momento ardía en orgullo, y en ese fuego nacería la tragedia. En febrero de 1836, Santa Anna decidió marchar personalmente hacia el norte. Su ejército cruzó el desierto durante semanas,
bajo el frío, el hambre y el cansancio, con la intención de aplastar la rebelión de un solo golpe. El 23 de febrero llegó a San Antonio, donde un grupo de 180 defensores se atrincheró en una antigua misión, el Álamo. Entre ellos había figuras que más tarde serían mitos: James Bowie, William Travis y Davy Crockett. El sitio duró 13 días. Los tejanos resistieron con valentía, pero el 6 de marzo de 1836 el ejército mexicano lanzó el asalto final. La batalla fue breve, feroz y sangrienta. Pero cuando terminó, ninguno de los defensores sobrevivió. Santa Anna creyó que su victoria sería un mensaje de fuerza, pero en realidad encendió una llama que no podía apagar. Los tejanos comenzaron a usar un nuevo grito de guerra: Remember the Alamo. Recuerden el Álamo. Y aquel eco se convirtió en fuego. Pocas semanas después, otro grupo de rebeldes fue capturado en la ciudad de Goliad. Cerca de 400 prisioneros tejanos fueron ejecutados por órdenes del general José de Urrea. Una decisión cruel, pero dictada desde la autoridad de Santa Anna. La noticia recorrió todo Texas como una herida abierta. Los colonos, antes divididos, ahora estaban unidos por el odio. Ya no peleaban por autonomía, peleaban por venganza. El 21 de abril de 1836, en un campo cerca del río San Jacinto, los ejércitos volvieron a encontrarse. Santa Anna, confiado después de sus victorias, acampó sin precaución, creyendo que los rebeldes estaban en retirada. Pero al amanecer, las tropas tejanas comandadas por Sam Houston atacaron por sorpresa. El enfrentamiento duró apenas 18 minutos, pero cambió para siempre la historia del continente. El ejército mexicano fue derrotado. Cientos murieron, otros fueron tomados prisioneros, y entre ellos el propio Santa Anna. Bajo la amenaza de muerte, Santa Anna firmó los tratados de Velasco, reconociendo la independencia de Texas y ordenando la retirada de las tropas mexicanas. Pero lo hizo como prisionero, sin autorización del Congreso y sin legitimidad ante la ley. Y aún así, aquellas firmas sellaron el destino. México había perdido Texas, un territorio de más de 600,000 kilómetros cuadrados, sin que su pueblo lo supiera, sin que su Congreso lo aprobara y sin que su ejército tuviera la fuerza para recuperarlo. Santa Anna fue liberado y regresó al país como un hombre marcado. Y aunque el gobierno mexicano declaró nulos los tratados, Texas ya era otra nación, una república independiente, aliada de facto con Estados Unidos y enemiga de su antiguo país. En solo unos meses, el sueño de integrar al norte se había transformado en una pesadilla. México, que había nacido apenas 15 años antes, había perdido una parte vital de su territorio, no por invasión extranjera directa, sino por su propia ingenuidad. El fuego de la rebelión había consumido la frontera, y sus cenizas serían el preludio de una guerra aún más grande, una guerra que pronto llegaría desde el norte, con otra bandera y con el rostro de una nación hambrienta de expansión. Dicen que si las derrotas no se gritan, se siente. Y México, en 1836, sintió por primera vez el peso del despojo. El eco de San Jacinto aún resonaba en los desiertos del norte. Las familias mexicanas que habitaban Texas, los tejanos, fueron perseguidos, expulsados o forzados a jurar lealtad a una nueva bandera. Las iglesias quedaron vacías, los pueblos se transformaron en ruinas y en los mapas una línea trazada con tinta fría dividió para siempre lo que antes era solo una tierra. La pérdida de Texas fue mucho más que un pedazo de territorio, fue una herida moral. Un recordatorio de lo que ocurre cuando la ambición y la desunión se apoderan de una nación joven. México había ofrecido amistad, pero recibió traición. Abrió las puertas con fe y el resultado fue el principio de su fragmentación. Porque mientras el país lloraba la pérdida, en Washington, los políticos estadounidenses celebraban. La independencia de Texas no era el final, sino el inicio de una expansión inevitable, una ambición que cruzaría el río Bravo pocos años después. Y aunque este episodio termina aquí, la herida
seguirá abierta. Una herida que sangraría aún más en 1846, cuando los Estados Unidos declararan la guerra a México. Pero esa es otra historia. Hoy, cuando uno viaja por Texas y mira sus vastos paisajes, cuesta bastante imaginar que alguna vez fueron mexicanos, que en esas tierras ondearon la bandera del águila y la serpiente, y que hombres y mujeres nacidos en Coahuila, Zacatecas y Nuevo León sembraron allí sus primeros sueños. Algunos aún conservan apellidos hispanos, iglesias con cruces de piedra y pueblos con nombres que resisten el olvido. San Antonio, El Paso, Laredo, nombres que siguen recordando que antes de ser Texas, fueron México. Pero quizás esa sea la verdadera tragedia, que el país no perdió Texas en el campo de batalla, sino que lo perdió en la ingenuidad de su confianza. Una confianza que fue traicionada y que cambió para siempre el rumbo de su destino. Porque en la historia de México, Texas no se fue de un día para otro. Texas se fue poco a poco, a la vista de todos, mientras el país completo miraba para otro lado. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas? ¿Crees que México pudo haber evitado la pérdida de Texas o era un destino inevitable? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana, así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarnos un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.